un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa semanal Diálogos. Ya sabe que siempre hay tema importante, siempre hay invitados de mucha calidad por su trayectoria, por su aportación a la vida pública de Zacatecas. La de hoy es una de las mujeres que más admiro por su trayectoria, precisamente una mujer que donde quiera que ha estado ha dejado testimonio de un trabajo serio, muy comprometido con Zacatecas, y la prueba está en que al margen de partidos políticos y lo que usted me diga, siempre es tomada en cuenta para puestos relevantes como el que del que nos va a platicar hoy, y que se trata de la trata de personas. Ella es ahora fiscal especial en la Fiscalía del Estado de Zacatecas, se llama Lorena Oropeza Muñoz. Me da muchísimo gusto que se haya hecho el espacio para venir a esta, su casa. Bienvenida, estimada licenciada, estimada todo, eres de veras una mujer con tantas experiencias ya. Querida Silvia, muchas gracias por la invitación. Esta va a ser una plática muy interesante por el tema del que se trata. Así es, y porque tú tienes, yo comentaba ahorita, ese compromiso con el tema de la seguridad de los zacatecanos. Lorena, fuiste una voz seria al respecto en la pasada legislatura del Estado en que te hiciste cargo de la respectiva comisión. Antes de entrar al tema específico, me gustaría que me platicaras de esa experiencia en la legislatura. Sí, cómo no, pues mira, afortunadamente y porque así lo quiere el destino, me hice cargo de esa comisión sin haberla buscado, y durante 2 años el tema de seguridad se volvió mi vida, porque un trabajo muy intenso dentro de la legislatura en cuestiones de seguridad, donde se metieron iniciativas de ley, se analizaron en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia, con el fiscal del Estado, con ministerios públicos, con abogados expertos en el tema, para no hacer las cosas al vapor y que pudiéramos sacar productos legislativos de calidad. Durante 2 años el tema de seguridad estuvo presente, no solamente por el trabajo legislativo, sino también por la ola de violencia que azotó a Zacatecas en ese tiempo y que afortunadamente cada vez es menos. Esto que acabas de decir, quiero subrayarlo, afortunadamente cada vez es menos. ¿Vamos hacia allá, hacia la disminución del problema de violencia en Zacatecas? Afortunadamente sí, Silvia, aunque el problema de la seguridad es un problema tan complejo y con tantas aristas que a veces sin la voluntad de las autoridades se sale de control, pero que se está haciendo un trabajo coordinado, eso sí te lo puedo asegurar. Podemos decir que en Zacatecas se está trabajando de manera muy profesional para que se pueda llegar a abatir los índices de inseguridad que tenemos actualmente. Y estoy bien segura que tu paso por la legislatura con esa preocupación, Lorena, influyó en esa posibilidad de una mayor coordinación, porque no manejaste, sí manejaste discursos serios, duros, donde planteabas el problema, pero siempre con una propuesta de trabajo conjunto, con una disposición de hacer algo, y no solamente de estar poniendo el dedo en la llaga por molestar, digamos, por ser oposición. Al menos así yo te valoré durante el tiempo, y que además agradezco, siempre tuve acceso a lo que estabas haciendo con información que me llegaba, y alguna vez lo comenté en columna, porque veía esa seriedad. O sea, voy a esto, es indispensable que todos los personajes de la política estatal se pongan de acuerdo, Lorena, para trabajar en favor de ese tema tan terrible que nos ha castigado tanto.
Mira, a veces es necesario poner el dedo sobre el renglón y a veces no gusta mucho, pero el tema aquí es que una vez que dices algo que no te gusta, también buscas la solución de cómo llegar a ese punto en donde todos podamos coincidir. Y ese fue el caso que siendo diputada pudimos hacer un trabajo en conjunto. Mira, Silvia, te puedo decir, por ejemplo, en Zacatecas fuimos el primer estado en toda la República en nombrar un fiscal. Uh-huh. Después de que se hizo la ley general, el Zacatecas es el primer estado en que nombra un fiscal. Ahora, a mí me parece que estamos a la vanguardia. Ahora ya hay más, pues, pero en su momento Zacatecas marcó la pauta para poder ir hacia adelante. Y esa fue una propuesta que trabajamos en conjunto, legislatura y el Ejecutivo, para poder salir adelante en esa materia. Te toca a ti formar parte de ese grupo de legisladores que decide esa terna que se manejó para el fiscal, ¿verdad? Sí, fue un proceso muy largo, complejo, pero que se hizo de manera muy transparente porque fue una convocatoria pública, Silvia. Platícanos. Fue una convocatoria pública en donde se inscribieron todos los que tenían interés de llegar a manejar la Fiscalía del Estado, a ser titulares de la Fiscalía del Estado, y esa listado de personas, nosotros elegíamos 5 personas que se remitían al Ejecutivo. El Ejecutivo, el gobernador del Estado, de esas 5 personas elegía solamente una terna y la remitía a la legislatura misma, que el Pleno en su conjunto eligió quién era el más apto para dirigir la Fiscalía. Y el caso es que el doctor Francisco Murillo Ruiseco fue la persona más adecuada por la experiencia que manejaba, por su preparación, por las circunstancias que estábamos viviendo y porque tenía el mejor perfil, y por unanimidad de 30 diputados por el Pleno se decidió que él fuera el fiscal de Zacatecas. Aquí no cabe la suspicacia de siempre de que se nombró por consigna desde el gobierno del estado de Zacatecas. ¿O sí participó el gobernador en algo? Participa dentro del proceso que la propia ley le permite. Pero déjame decirte, Silvia, que a mí jamás nadie me hizo una llamada para decirme la línea es esta, o que el actual fiscal me haya dicho apóyeme. Nosotros decididamente y libremente optamos por la mejor opción, y fue una decisión plenamente libre de 30 diputados. Ahora vamos a hacer un comentario. Yo espero tener pronto aquí al fiscal en un programa de diálogos. De hecho, estábamos en alguna revisión de su agenda, que es intensa para eso. Pero sí me gustaría que le dijeras tú a las personas que nos siguen, sobre todo en los municipios de Zacatecas, ¿qué es un fiscal? ¿Qué es la fiscalía? ¿Cuál es la diferencia con una procuraduría? Mira, la diferencia estriba en que ahora la fiscalía es un organismo autónomo, una institución que no depende del gobernador del estado, como anteriormente era la procuraduría. El procurador anteriormente era designado directamente por el gobernador. Con este nuevo modelo de la Ley General de la Fiscalía, señala que tiene autonomía política, administrativa, de tal manera que es una institución que toma sus propias decisiones en el manejo de los casos que le corresponde, que es la procuración de justicia. Ya no hay ayuda a fulanito, mete una denuncia contra sino que de manera autónoma la fiscalía tiene que hacer. Pero no solamente es un cambio de nombre como se pudiera pensar, es toda una reestructuración que se hace de la propia institución para pasar de un sistema penal mixto acusatorio a un sistema penal acusatorio pleno, de tal forma
que hay toda una transición durante todo este año, a partir del mes de marzo hasta el próximo mes de marzo del 19, la Fiscalía está en un proceso de transición para que todas esas carpetas de investigación que se manejaban con el anterior sistema penal se puedan ir cerrando o bien transiten al nuevo sistema penal acusatorio, donde ya no necesariamente la gente tiene que estar en la cárcel para llevar a cabo o enfrentar un proceso. Es todo un sistema que se generó desde el Congreso de la Unión para que México se pudiera transformar en materia penal. Se creó un código penal que nos rige a toda la República y que en base a eso se tiene que ir trabajando. En Zacatecas, ¿qué nos falta para que podamos aterrizar plenamente todo esto? Un nuevo código penal zacatecano, que eso está todavía en el tintero y que se tiene que ir trabajando. A nosotros ya no nos dio tiempo en la anterior legislatura de sacarlo, solamente se establecieron mesas de trabajo con los tres poderes para que conjuntamente se pudiera sacar un producto de esta naturaleza, en donde no solamente de manera teórica se plasme las modalidades o los tipos de delito, las sanciones, sino que sean los que ejecutan la ley, los que digan qué es lo que le hace falta al Código de Zacatecas. Ay, gracias por explicarnos así de sencillito. Qué importante todo lo que nos acabas de decir y cuánto trabajo tienen los diputados. Son los principales, ¿no?, para este nuevo Código Penal. ¿O es una cosa de varias instituciones? Mira, en este caso sí se tiene que trabajar en conjunto, y yo iniciaba platicándote que mi trabajo consistió en que conjuntamente la Comisión de Seguridad Pública, que la integrábamos 5 diputados, trabajábamos con el Tribunal Superior de Justicia pidiéndoles la opinión sobre ciertas reformas, igual con la Procuraduría del Estado en su momento, para que los ministerios públicos pudieran dar su opinión de la redacción y que pudieran hacer su trabajo real, efectivo, y que no por una palabra siguiera la impunidad. Entonces, es un trabajo conjunto de los tres poderes que se tiene que hacer. Alguien tiene que meter la iniciativa, puede ser el Ejecutivo, o puede ser algún diputado, o puede ser la legislatura en su conjunto, para que pueda prosperar esto, pero es un trabajo de todos. Yo diría que los legisladores que ahorita están tan distraídos peleándose por los dineros, deberían estar revisando estos temas urgentes, porque es un tema urgente. Así es. ¿Verdad? Mira, yo no te voy a poner a cuestionar a los diputados actuales, pero yo veo que arrancaron con una polémica diaria que estamos viendo ahí en los medios sobre el asunto de las herramientas y el remanente, y que si fulanito está denunciando a todos los legisladores que van a agarrar dinero, que todos están diciendo que no. O sea, lamento muchísimo que ese sea el tema con el que arrancaron. Sí, hay temas mucho más importantes, y el de la seguridad es un tema toral, es un tema fundamental para los zacatecanos, porque estamos lastimados, todos. Estamos inmersos en una sociedad muy dolida por todo lo que está aconteciendo, y que tenemos que ser parte de la solución. Así es. No del problema. Y el problema sigue si no le ponemos atención. Y aquí de lo que se trata es de que encontremos la solución para salir de todo esto. Y no va a ser una sola institución la que lo logre, tenemos que ser todos. Por eso es muy importante trabajar unidos, trabajar en coordinación. Es una palabra que se escucha muy sencilla y que a su vez es muy compleja, la coordinación entre instituciones, porque cada quien maneja sus criterios. Entonces es muy importante la coordinación que se haga para que podamos salir de un problema tan grande como el que estamos padeciendo. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo me di cuenta que fuiste invitada como fiscal especial en el tema de la trata de personas, para mí
Créeme, Lorena, te lo digo con toda sinceridad, la Fiscalía adquirió un rasgo de certidumbre, de autonomía. O sea, para mí prestigiaste a la Fiscalía con tu arribo, porque sé que eres crítica, que no tan fácilmente te puede llevar o traer cualquiera con temas para que te metas en broncas o no te metas o actúes por interés personal. Entonces yo creo que estando personas como tú en esta Fiscalía, está garantizado un avance probable o más rápido, o que veamos concretarse. ¿Cuánto calculas en que esté este nuevo código y que las cosas ya marchen como necesitamos? Yo creo que si se empieza a trabajar de inmediato, yo creo que puede transcurrir hasta un año en que se pueda analizar de manera muy consciente y aprobarse, publicarse un código penal zacatecano. Pero déjame te digo, por lo que mencionas, que cuando me invitó el doctor Francisco Murillo Ruiseco, el fiscal general, a colaborar en la Fiscalía, siempre antecedió la libertad de actuación. Exacto. O sea, eso es para mí fundamental y también por lo que acepté. Sobre todo en un tema tan difícil, tan delicado y tan doloroso, Silvia. Ahora sí en donde no solamente se requiere un marco jurídico que lo apliques tajantemente. Este tema es tan doloroso que requiere una atención integral. Uh-huh. Y en Zacatecas lo que requerimos para empezar es que este delito sea visible. ¿Cómo andamos vamos entrando en tema, cómo andamos al respecto en la trata de personas que antes se llamaba trata de blancas, ¿te acuerdas? Trata de blancas, de ahí viene su origen, este delito, porque anteriormente, se decía que trata de blancas porque inició en Europa, donde eran tráfico de mujeres, y entonces por eso se decía mujeres, trata de blancas. ¿Y para qué las traficaban desde entonces? ¿Para la prostitución? Para la explotación sexual, principalmente. Qué terrible, ¿verdad? Pero después se empezó a dar con el continente africano la explotación laboral, y no solamente eran mujeres, eran hombres. Y entonces ahí se fue transformando el asunto hasta llegar a decir, es que la trata es de todas las personas. Sí, efectivamente. Pero déjame decirte que este delito atañe principalmente o daña principalmente a mujeres, a niños y niñas y a adolescentes. Ay, Dios mío. Es un tema muy, muy delicado y que tiene tantas modalidades que es difícil, en primer lugar, que se perciba el delito. Uh-huh. Y que para nosotros es una normalidad ver cuestiones en la calle que posiblemente atrás de eso exista el delito de trata. Dime una cuestión que podamos ver en la calle. La mendicidad por discapacitados. Sí, Dios mío de mi vida. Para nosotros es tan sensible ese tema que cuando vemos a un discapacitado pidiendo un apoyo, limosna, como le decimos comúnmente, no pensamos en lo que pueda haber atrás. Y la mendicidad obligada es trata de personas. No sabemos si alguien los está obligando. ¿Y por qué haces énfasis en discapacitados o mendicidad en general? Pero ¿por qué el énfasis en discapacitados? Porque es lo que nos sensibiliza más. Cierto. A poder dar un apoyo. Cierto. Si vemos a alguien con capacidades diferentes, si lo vemos en una silla de ruedas, con muletas, débil visual. Algún miembro de su cuerpo que esté con una muleta, exactamente. Eso como nos mueve más a poder darle el apoyo. Generalmente la sociedad nos movemos por sentimientos. Sí. Y en este caso no sabemos lo que hay atrás de eso. Y nunca nos van a decir quienes protagonizan esta historia. Justamente la fiscalía que encabezo tiene la obligación de la investigación de
de estos casos. Y es una, como le llaman, una investigación de origen, o sea, ¿tú lo puedes hacer o necesitas una denuncia? De las dos formas. De las dos formas. Las dos formas, porque mira, los casos que se tienen en la Fiscalía generalmente han sido por denuncias y casi todos por el DIF. Que es, como tiene mayor contacto con la gente, con las familias, se da cuenta de algunas situaciones y es quien pone en alerta. No pone la denuncia, pone en alerta a la institución, en este caso a la Fiscalía, y de ahí se deriva una serie de investigaciones que permiten en muchos casos judicializar y en otros casos desechar la materia, porque no siempre se llega a tipificar el delito, porque les faltan elementos, porque, qué sé yo. Por ponerte un ejemplo y para que quede así muy claro. Por favor. Si en una comunidad los usos y costumbres es vender a las niñas al matrimonio a cambio de algún animalito, unos borregos, una vaca, qué sé yo, son usos y costumbres. Eso no pasa en Zacatecas. Por supuesto que sí. No, Lorena, no me digas eso. Por supuesto Yo que pensaba sí. Que estábamos hablando de Oaxaca o de Chiapas. No, todavía tenemos comunidades alejadas en donde se da eso. Por Dios. La Fiscalía del Estado, pues a través del Ministerio Público hace las investigaciones, pero como la niña fue pues educada en ese contexto, para ella todo es normalidad. Ajá. Y mientras no se acredite que hay trata, que el señor la compró, que los papás la vendieron, o sea, la investigación continúa. O sea, no se puede judicializar un asunto mientras no haya los elementos suficientes. Pero se dan muchos casos en Zacatecas. Mira, otra de las modalidades del delito de trata es que se utilice a menores de edad para el tráfico de estupefacientes. Claro, eso es lo de hoy. Eso es trata y dime cómo estamos en Zacatecas. Por favor, tremendo. Lo que más me sorprende es lo que me acabas de decir sobre niñas que son así usadas, pero este otro tema indiscutiblemente que existe. Sí, por supuesto que no son temas generalizados, no es la normalidad, pero de que se dan casos, se dan casos. Claro. Y entonces eso es lo que nosotros, la labor que tenemos y la instrucción que he recibido del fiscal general, es que primero visibilicemos o ayudemos a que se visibilice el delito. ¿Qué significa visibilizar? Que le digamos a la gente que existe, que se da y que se puede sancionar. Porque tiene tantas modalidades, mira, el tráfico de órganos, la explotación sexual, la prostitución ajena, o sea, muchas modalidades que mucha gente, por la cultura en la que hemos sido creados, no se da cuenta que es un delito. ¿Qué es la prostitución ajena? Hacer que una persona se prostituya para yo beneficiarme. Y por supuesto que también existe en Zacatecas. ¿Te acuerdas que antes les decíamos los padrotes? Sí, esos son. Y entonces... con ganas de... O sea, no puede uno creer, Lorena, por lo menos yo, que existan tipos, porque esos no son hombres, que existan tipos que ganen dinero con ese asunto. No, a nivel nacional es un problema muy grave. Hay estados en donde este problema es sumamente grave. ¿Aquí no tanto? Aquí no tanto, pero yo creo que por lo que los antecedentes que tengo es porque la gente no se ha dado cuenta de que es un delito. Todo esto que nosotros vemos con normalidad, atrás de eso puede ser que exista el delito de trata. Somos un estado netamente de paso, de migrantes, sí, en donde no sabemos si los migrantes
hombres o mujeres vengan enganchados por alguien para la explotación laboral o sexual. Y luego se da también en el caso de los varones. También. No solamente las mujeres, ¿no? El otro día estaba yo viendo con un poco de morbo en una red social, en Facebook, los 10 amantes de Fernando Colunga. Dije yo, ay, para empezar, qué interesante que Fernando Colunga, yo ni sabía que tenía ciertas preferencias. Lo abrí, me quedé sorprendida, pero lo que más me llamó la atención es que ahí se decía cómo el productor fulano de tal de los años tantos, lo hizo su novio para darle papeles en una película, yo digo en una telenovela. Entonces eso también es una gran irregularidad. Ese es un delito. Ese también. Es un delito. Por supuesto. Y ahí decían de él, ¿será cierto o no será cierto? Pero me hizo darme cuenta de que para todo puede existir ahí el mal manejo de una persona. Así es. Y recordar que todos tenemos dignidad. Y ese es el origen de los derechos humanos. Claro. Y entonces, si pisotean tu dignidad, están pisoteando los derechos humanos. Que déjame decirte, nada más y nada menos, hace 70 años que se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hace poco. 70 años que se ha venido trabajando de manera muy lenta para que el mundo, no digo Zacatecas, el mundo empiece a reconocer que cada persona tiene una serie de derechos que le tienen que ser respetados por el hecho de ser persona. Claro, desde niño hasta adulto mayor. Desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción tienes razón. Hasta la muerte. Entras en un tema bárbaro. Acaba de la agrupación por la familia Frente, por la familia o algo así, acaba de mandarle una carta desde Zacatecas al presidente electo para decirle borre del tema de discusión en México el tema del aborto. Y yo he hecho pública mi postura al respecto, estoy totalmente en contra del aborto, totalmente a favor de la vida. Me encantó que hicieran esto, me llama mucho la atención qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador con ese tema, si se va a hacer disimulado como se han hecho todos, o qué va a pasar, pero lo que acabas de decir es importantísimo. No vamos a tocar el tema, no es nuestro tema hoy, aunque sí entra dentro del tema, ¿verdad, Lorena? Pero fíjate que no es manera. una convicción personal. Ajá, es un asunto de ley. Es un asunto de normas internacionales. Claro. Que se señala desde la Organización de las Naciones Unidas y que se ha replicado en diferentes tratados internacionales, desde donde viene lo de los derechos humanos. En México se avanzó muy lentamente y se viene avanzando muy lentamente en el tema. O sea, porque a partir del 2001, si tú recuerdas, Silvia, se hizo la reforma constitucional en donde se señala el principio pro persona. Uh-huh. Apenas en el 2001. Apenas en el 2001. En donde se cambia totalmente la perspectiva desde el momento de procurar justicia hasta el momento de aplicarla. 2001. Y este tema, te digo, hace 70 años ya se venía trabajando por Naciones Unidas. Entonces el asunto de la trata de personas encuentra la contraparte en el respeto a los derechos humanos, totalmente. Es su base fundamental. Es su base fundamental. Pero es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, la trata de personas. Ay, qué barbaridad. Porque se violan muchos derechos con ellos. Se viola su personalidad, se viola su derecho de tránsito, se viola su libertad, se viola infinidad de derechos que con este delito, por eso tiene diferentes modalidades y diferentes sanciones de acuerdo a la modalidad de trata. Pero, por ejemplo, tráfico de órganos. De veras existe. Yo vas a decir qué ingenua se está viendo Silvia Montes, pero existe el tráfico de órganos. En Zacatecas no tenemos una carpeta de investigación que hable de tráfico de órganos. Uh-huh.
pero seguramente en algún lugar del país está. Pero ya a mí se me hace como científicamente improbable, pero seguramente no. Mira, es cosa de meterse a redes sociales y hay quien ofrece su riñón para venderlo. Eso es tráfico de órganos. Tienes razón, claro. Ahora sí, si lo planteamos así, por supuesto que existe. Pero que secuestren a alguien para traficar con sus órganos, ay Dios mío, creo que sí también, ¿verdad? Pues sí, eso sería todavía más devastador. Ay, más devastador, porque de por sí es un tema muy doloroso, muy difícil, muy complicado, y que todavía profanen el cuerpo de la gente, que lastiman privándola de su libertad, es muy doloroso. Y no lo dudes, Lorena. ¿Y cuántas cosas vas a ver? ¿Ya has visto cosas duras desde que te hiciste cargo? Es muy reciente. Es muy reciente, me estoy involucrando apenas con las carpetas de investigación, con lo que se tiene en investigación, y todas son dolorosas, debo decirte, todo es doloroso. ¿Estás preparada para esa cosa tan tremenda? Yo creo que la vida misma te va haciendo y te va preparando, y tienes que tener mecanismos para que todo eso no te afecte. Definitivamente, como personas que sentimos, creo que todos nos vemos afectados. Yo veo a mis compañeros de diferentes fiscalías, al propio fiscal general abatido cuando se da un acontecimiento de un secuestro, de un asesinato. Duele, ¿verdad? Duele. Sí. Por eso yo vuelvo a repetir que no se requiere solamente la aplicación irrestricta de la ley, se requiere una atención integral para todo esto. ¿Y sabes qué, Silvia? La prevención del delito, esa a la que nadie le apuesta, porque no se ve, es lo más importante. Es lo más importante. Y la prevención se da desde casa, se da con políticas públicas, se da entre la propia sociedad y se da entre instituciones que están interesadas en el tema. Y esto tiene que ser transversal. Claro. Todas las instituciones, todas las dependencias tienen que estar involucradas en un tema de esta naturaleza. Y la sociedad, Lorena. Con este programa llegamos a los municipios de Zacatecas y nos siguen. Muchas gracias. Yo te preguntaría, ¿cómo alertar a la gente de los municipios y decirle, esto que puede ser tan normal, cuídelo? Pudiera tratarse de un caso de trata de personas en un municipio. Por supuesto, y son los más vulnerables. En el caso de las niñas, sobre todo las de secundaria, de primaria, secundaria, que recién están en desarrollo, puede una persona llegar y conquistarlas sentimentalmente, llevárselas para la explotación sexual. Ese es un gran peligro. Es un gravísimo peligro. Y hay otro, me temo, Lorena, que es la propia familia. El riesgo en que está una niña en su propia casa. Yo siempre me estoy enterando de casos en que han sido violadas. Yo voy a una iglesia donde va mucha gente a buscar consuelo, y un gran tema que nunca está fuera de las conversaciones y de la ayuda emocional es el de la violación. Y que se sigue manejando en secreto, Silvia. En secreto y por familiares. Esa es otra forma tremenda. No digas, porque este es un tema que solamente compete a la familia, y no es verdad. No es Tenemos verdad. que generar en la gente la cultura de la denuncia. Y bueno, hablabas de la visibilidad como tema central, y después de la visibilidad, ¿qué, Lorena? Yo creo que tiene que caminar a la par con la cultura de la denuncia. Y la cultura de la denuncia quiere decir que tengas confianza en la institución donde vas a ir a denunciar. Y ese es un problemita. Ese es un problema ¿Serio? muy serio, porque a través del tiempo el desprestigio que todas las instituciones, no quiero saber cuál, iglesia,
partidos políticos, gobierno, todos estamos en un desprestigio porque no hemos trabajado al nivel de las expectativas de la gente. Cierto. Y entonces tenemos que generar las dos cosas. ¿Y cómo? Dando resultados. Dando resultados. Ese es el tema. Hay que hacerlo visible, hay que denunciar y hay que dar resultados. Esos son tus retos. Así es. Y no son retos nada sencillos. Ninguno de los Creo tres. que este es un tema que nos compete a todos, pero que hay una responsabilidad que cae en mí, que yo en un tiempo corto yo tengo que dar resultados. Y tengo que empezar a dar resultados administrativos y tengo que dar resultados ante la sociedad. Y lo vamos a hacer. Estoy segura. Lo que no tengo yo duda es que soy una mujer de trabajo, Uh-huh. que soy una mujer que solamente le gusta hacer el bien Uh-huh. y que voy a seguir trabajando por el bien de Zacatecas, en donde esté. Y si ahorita mi responsabilidad es la fiscalía en materia de trata, ahí voy a dar resultados. ¿No tuviste la oportunidad de escoger otra área menos cruel? Te dijeron, está este espacio de trata, te lo ofrezco. Mira, a mí me pareció muy interesante la oferta Ay, Lorena. porque es una fiscalía de reciente creación. Esta se creó apenas en agosto del 2018. Uy, totalmente nueva. Entonces nos venimos estrenando la fiscalía y yo en su conjunto, de tal forma de que hay que hacerla de origen. O sea que eres Con las facultades que la propia ley nos da, de ahí vamos a partir. eres la primer fiscal para delito de trata de personas en Zacatecas. Así es. O sea que tienes mucho por hacer y debe ser apasionante. Muy apasionante. Es un tema que por más estudio siempre hay materia por aprender. ¿Y con qué cuentas para salir adelante en esta encomienda? Bueno, hay elementos materiales y humanos sobre todo que están en la Fiscalía, los ministerios públicos, la Policía Ministerial, que nos pueden ayudar a coadyuvar en todo este trabajo. El Ministerio Público, bueno, pues haciendo la labor para las denuncias, llevando las carpetas de investigación, la policía en su labor de investigación del delito, Uh-huh. que es lo más importante. Entonces, con todos esos elementos que con lo que hay, tenemos que actuar y actuar rápido. Y yo creo que uno de los desafíos mayores es hacer conciencia entre la gente del problema, porque volvemos a decirlo, y estoy segura que estarás de acuerdo conmigo, que para muchas personas es la normalidad, y lo decías, ¿no? O sea, esto Sí. está pasándome, tengo que aceptar mi triste destino. Y así son las ya me cosas. tocó, así son las cosas, y aguantar. Así es. Si me voy a prostituir, me aguanto, es para comer, es para sobrevivir, y eso no es normal, eso no se vale. No, no es nada normal, por eso está tipificado y por eso se ha calificado como uno de los delitos que atentan más gravemente contra los derechos humanos, vuelvo a repetir. Pero mira, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para que esto pueda Empieza a ir cambiar. caminando? Ujú. La difusión Qué bueno que estamos haciéndola. y la prevención. Estos dos ejes tienen que ser el pan de todos los días. Ujú. Y tenemos que hacerlo no solamente en los medios de comunicación que nos ayudan, como en tu caso, excelentemente para replicar y decirle a la gente que la trata de personas existe en Zacatecas, que la denuncien, que haya instancias que les pueden ayudar.
porque ahí contamos con trabajadores sociales, contamos con psicólogos, contamos con el albergue del Centro de Justicia para las Mujeres. Hay mucho de dónde echar mano si la gente se anima a denunciar. Ujú. Luego, no solamente, decía, los medios de comunicación, hacer conciencia también entre los servidores públicos para replicarlo en todas las instancias, Sedesol, el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de Migración que nos puede ayudar, la Secretaría de Trabajo, porque también tenemos jornaleros en Zacatecas y bueno, pues se vigilan, pero no sabemos si ahí se pudiera dar un delito de trata. Pues cuando ha trascendido a la opinión pública casos severos, parece un delito de esclavitud que también está asociado directamente con la trata. Es trata. Es trata. Es una de las modalidades, la esclavitud. Que se los llevan como jornaleros y los tratan como animalitos, están ahí viviendo en unas bodegas, mal comiendo y mal pagados. Así es. Ay, por qué eso la terrible. Comisión Estatal de Derechos Humanos, por eso la Secretaría del Trabajo y en este caso la Fiscalía tiene que estar muy al pendiente de todo el desarrollo que se dé, porque son trabajadores que vienen de otros estados, de Guerrero, de Oaxaca, con la intención de ganar algo de recurso. O trabajadores que se van de aquí, Lorena, que También. se van de Zacatecas a otros lugares y los están explotando. ¿Cuántas vertientes por atender? Qué complicado. Muchísimo trabajo por hacer, pero sobre todo que empecemos a crear la conciencia de que eso no es la normalidad, de que el que te esclavicen, el de que te exploten laboral o sexualmente, no es normal. Claro. O sea, Díselos. No, hay que decirle a toda la gente. eso no es por normal. favor. Así como ya se ha socializado mucho la violencia contra las mujeres, que no es normal, también tenemos que decirles lo que no es normal y que ahora ya es un delito de trata. Ujú. A partir del 2012, en México, se habían hecho otros intentos por sancionar, pero en el 2012 se emitió la Ley General para prevenir y sancionar el delito de trata. Ujú. Y esa es la que nos ordena que en los estados también se atienda de manera especial, porque hay estados, te digo, que tienen problemáticas severas: Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Colima, Chihuahua. Te digo yo Quintana Roo pensando especialmente en Cancún, en donde la trata de niños y niñas para ofrecérselos a la explotación sexual de turistas extranjeros es un problema abierto, y México... El turismo sexual. El turismo sexual, y México es un polo atractivo en esos puntos para los depravados que vienen de otros países, o de aquí mismo. Por eso hace falta la difusión y que en todos los estados exista una fiscalía especializada en materia de trata para que atienda esta problemática, porque Quintana Roo no es de los municipios con más alta incidencia en ese delito, según las estadísticas. Pero seguramente porque no se denuncia. Pero es un hecho conocido, o sea, qué importante es la voluntad política de los gobiernos para avanzar. Sin voluntad no se puede hacer nada. ¿Cómo sientes al gobernador del estado en esos temas? Mira, Alejandro a mí me parece Tello. que tiene mucha sensibilidad en esos Qué asuntos, bueno. Independientemente de lo crítica que yo pueda hacer ¿Qué ha sido? y que ha sido mi trayectoria toda Así así. es, siempre. En esa materia tiene mucha sensibilidad, y la esposa también. Sí, ¿verdad? Hay que reconocerle. La esposa también, o sea, la doctora Cristina también tiene una intención muy marcada para que esos temas se atiendan en Zacatecas. El tema de la niñez, de la adolescencia, es fundamental para ellos. Y como este delito
incumbe directamente a esos grupos vulnerables, bueno, pues la disposición está de la colaboración. De hecho, hay un consejo de trata que involucra a diversas instituciones del Estado. Hay que aprovecharlo, Lorena, ahora que estás llegando a esta fiscalía y que sea para bien de Zacatecas. Es tan necesario, tan importante. Hace ratito empezabas a tocar el tema y no profundizamos en el caso de los jóvenes que son usados por el crimen organizado como, ¿cómo les llaman? ¿Halcones o cómo les dicen a los que están dándoles pitazos? Halcones, sí, halcones, los conocemos ¿verdad? comúnmente como halcones. O sea, hay chavos en esta actividad tan lamentable. Mira, unos son por voluntad y otros son obligados, y ahí es donde se tipifica el delito de trata. Cuando son obligados para el tráfico de la droga. Cuando son usados. Cuando son usados. Cuando son, sí. Y sí sucede. Ay, pero qué miedo meterse a esos temas, Lorena. ¿No te da miedo? La verdad no, porque me siento respaldada por una institución. Ay, qué bárbara. Me siento respaldada por una institución en donde hay mucho profesionalismo. Entonces, pues solamente se hace el trabajo y avanzamos hasta donde podamos avanzar, hasta donde materialmente nos sea posible avanzar con toda nuestra fortaleza y con toda nuestra humanidad para que realmente se den las cosas, para que se acabe la impunidad. Fíjate que a mí me llama mucho la atención y lo destaco, esa certidumbre que nos estás dando de confiar en el profesionalismo y en el compromiso de la institución, porque no creemos en nada ni en nadie. Sí, decimos, yo para qué denuncio si al cabo todos están corrompidos y todos están de acuerdo. Así es la gente de cruel. Pero si llega, yo insisto, y si llega una persona como tú que se ha caracterizado toda su vida por ser crítica, dura, exigente, dices, bueno, entonces esto sí va en serio, creo. Definitivamente, mira, no solamente es materia de discurso. Yo creo que conforme pasa el tiempo, se van a dar cuenta del trabajo que vamos a estar realizando. Y no esperemos golpes espectaculares. Ah, qué bueno que lo dices. No esperemos golpes espectaculares porque esto avanza lento, pero tenemos que dar pasos consistentes y firmes de tal forma de que sentemos las bases, difundiendo, previniendo, sancionando lo que encontremos, sin líneas, sin restricciones, lo que haya que hacer, que se haga y que se sancione a quien se tenga que sancionar. Es importante eso que acabas de decir porque efectivamente quisiéramos ver un cambio de la noche a la mañana. Muy difícil, ¿verdad, Lorena? Es muy complicado porque tenemos que involucrarnos todos. Y mientras no haya denuncia, mientras se solapen los delitos. O mientras tengamos miedo. También. Es otra de las causas por las que no hacemos nada. Nos da miedo, decimos, me voy a meter en un problema. Yo mejor me encierro en mi casa a 5 llaves y no me meto en nada. Ni voy a encabezar ninguna iniciativa ciudadana para nada. Eso sucede y nos da miedo, esa es la verdad. Entonces hay que cambiar. Dijo en una entrevista que me dio el licenciado Genaro Borrego Estrada, gobernador del estado, dijo, es que estamos enfermos ya como sociedad. Enfermos, y parte de la sintomatología es ese temor. Estamos nerviosos. Fíjate que yo iría más allá. ¿De veras? ¿Cómo iría? Creo que el mayor mal que hay en la sociedad es la indiferencia. Ajá, también la mencionó. Es la indiferencia. Mientras no nos interesemos por el que tenemos al lado, mientras no nos interesemos en organizarnos para hacerle frente realmente a una situación tan difícil, va a ser muy complicado que podamos avanzar. Y no nos interesamos, Lorena. Si somos
autocríticos. Yo, por ejemplo, te estoy oyendo y me pregunto, ¿qué hago yo, además de un programa como estos, ya en mi casa, ya en mi ambiente, ya donde yo vivo y estoy? Yo me encierro, esa es la pura verdad. A mí me da miedo. Sí me doy cuenta qué está pasando con mi vecino, tengo muy buenos vecinos, todos familias muy, muy bien integradas, que hacen sus reunioncitas los domingos para celebrar los cumpleaños de sus hijos, todo, tengo esa suerte. Tal vez si viviera en otro rumbo y viera otras cosas, a lo mejor ya estuviera haciendo algo, seguramente sí. Pero opto más bien por, no quiero. Y cuando veo niños que están pidiendo en la calle, mejor me volteo a otro lado porque lo primero que siento es mucha tristeza. Y no me había puesto a pensar seriamente en que pueden ser usados por alguien que los está explotando. O sea, lo hemos visto. No solamente es la necesidad. No solamente es la necesidad. Sí, no solamente es la necesidad. Nosotros con la moneda que les damos estamos dando un paliativo solamente, pero no estamos resolviendo un problema. No hay que darles nada entonces. Ay, qué triste, no haya uno que hacer. Yo creo que ya dependerá de cada persona, pero no se va a resolver su problema con eso, porque el problema de ellos requiere una atención integral. También el combate a la pobreza no se soluciona de la noche a la mañana. Ni se soluciona sacando un billete y dándoselo. A lo mejor, yo he visto a una mujer que el otro día hasta le pregunté su nombre y se sorprendió porque se nota que ni le habla a nadie, o sea, una vagabunda. Y siempre la veo, y me llama mucho la atención por cómo se arregla, parece una hippie, está joven, tiene como unos 32 años. Le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, Andrea. Y le dije, ¿dónde vives? Dijo, tenía mi casa aquí por allá, hizo así por allá, o sea, totalmente perdida, que seguramente consume algún tipo de droga barata, horrible, porque se le notaba. Dijo, pero unos muchachos me quemaron mi casa. Yo creo que era una casita de cartón. Y entonces la veo y me duele. Entonces a veces cuando voy pasando, si traigo 20 pesos, hasta le hablo, Andrea, ven. Yo digo, ya con hablarle tal vez esté haciendo algo más. Toma, le digo, pero cómprate algo de comer. Y pone una cara, con esa sonrisa ya me hizo el día cuando la veo sonreír. Pero el otro día la estaba observando, que estaba lejos de mí, y estaba con el cigarro. Y dije yo le doy dinero para que se compre cigarros. Bueno, qué difícil, qué temas. Sí, muy complicado, pero es parte de los procesos que tenemos que llevar a cabo. Como sociedad, tenemos que todavía un largo trecho de aprendizaje, porque solamente involucrándote, pero no en lo individual, porque se avanza más lento. En conjunto, organizadamente, la sociedad puede hacer más cosas y sobre todo incidir en las políticas públicas para que realmente se dé un rumbo a lo que todos deseamos. Que es precisamente dejar de ser indiferentes. Exactamente. ¿Verdad? Dejas de ser indiferente y empiezas con el hecho de que ya seas consciente, quizá encuentres algún lugar donde respaldar al otro o qué. Pero la indiferencia no solamente va en el sentido de no involucrarte, también va en el sentido de que si mi hijo roba, no me importa. Que si mi hijo se droga, tampoco me importa. Ay, qué triste. Que si mi esposo me golpea, tampoco me importa. O sea, como que es una indiferencia ante todo, que si no hay agua en mi colonia, pues ya veré cómo me las arreglo, no me importa que mi vecina esté batallando. O que si mi vecino no tiene que comer, tampoco me importa. No, pues andamos mal. Entonces la indiferencia que se está apoderando de nuestra sociedad es muy grave, muy grave. Por eso tenemos que despertarla de alguna manera, como diciéndole, repitiéndole constantemente que hagan algo por esta sociedad,
¿Cómo se acaba la impunidad? Denunciando. ¿Cómo se tiene confianza en las instituciones permitiendo que les demos resultados? Creyendo en las instituciones. Creyendo, porque si no creemos, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Es lo que hay. Y exigiendo que den buenos resultados, ¿no? Los medios de comunicación tenemos un papel bien importante en ese asunto. Yo creo que fundamental. Fundamental porque el alcance que se tiene es a miles de personas, a cientos de personas en su momento, y creo que eso es una labor mucho más rápida que si lo hacemos voz a voz. Claro, pues yo por mi parte, este programa siempre trata de aportar algo. A veces me regañan, pocos, pero a veces sí me han dicho, no, pues es que es un programa donde no criticas a tus invitados, pero no es el objetivo es hacer conciencia, como hemos estado desde que empezamos a platicar. Así es. Porque para traerme aquí y atacar a alguien y ser yo el conducto del enojo ciudadano para golpear al que está en una institución pública, pues no le veo ninguna utilidad realmente. ¿Qué tiene de utilidad? Esa es la aportación que se puede hacer desde los medios. Este apoyo que nos brindas para decir lo que sí se puede hacer. Y lo que se está haciendo. Y el peligro en el que nos encontramos. Ay, como si no supiéramos, pero podemos hacer mucho como sociedad. Ya nos tenemos que ir, Lorena. Mira, volteé a cabina y en este momento me dijeron, se acabó. Finito. Bueno, pues habrá otra oportunidad en donde volvamos ya con mayores resultados. Claro. Estamos trabajando en documentos que nos permitan establecer los protocolos de atención a las víctimas del delito de trata. Muy bien, Lorena. Y entonces ya para que la gente sepa cómo los vamos a estar atendiendo. Yo para cerrar te pediría un último mensaje a la gente de lo que ya has estado diciendo, sintetizar. Así es. Independientemente del dolor, de la frustración, del encono en el que se encuentra nuestra sociedad, creo que es momento de actuar y que actuemos unidos, que actuemos con decisión para salir adelante. Podemos construir un estado mejor en el que estamos. Las instituciones tenemos que hacerlas fuertes, no debilitarlas. Y fuertes quiere decir que se logre esa confianza, que tú vayas y denuncies, que logremos abatir la impunidad y de esa manera abatir la delincuencia. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias. Al contrario, Silvia, un placer. Un gusto tenerte en el programa. Y a usted también, muchísimas gracias por habernos seguido en Diálogos. Ya sabe que tiene una cita conmigo a las 6 de la tarde todos los jueves para platicar temas que realmente impacten, que le impacten a usted y que le sean de utilidad. Gracias al 115 de Megacable, al 9 de Cablecom, al 15 de Señal Abierta, gracias a Canal 15 Zacatecas por Facebook, gracias al canal que nos transmite en Fresnillo, gracias por verlo luego en la página silviamontes.com.mx y gracias a Cristian Dávila que nos asistió en cabina. Hasta el jueves. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.